Hola, hablaremos de ASME sección 5, artículo 6. El artículo 6 es particularmente de la metodología de líquidos penetrantes y comencemos por el alcance. En el párrafo T610 menciona que cuando sea especificado en alguna sección del código, la metodología de líquidos penetrantes descrita aquí debe de ser usada junto con el artículo 1. Si viste el video anterior, el artículo 1 son requisitos generales y nunca los podemos dejar de lado con el resto de los artículos. Entonces vamos a trabajar artículo 1 con el artículo 6 o con el artículo correspondiente. En este caso, el artículo 6 habla de la metodología de prueba de líquidos penetrantes junto con esos requisitos antes mencionados. Después se habla del apartado T620, que es el apartado general, y nos da una descripción breve pero concisa de lo que trata el método. Dice aquí que la examinación con el método de líquidos penetrantes es efectivo para la detección de discontinuidades superficiales o abiertas a la superficie en materiales no porosos y otros materiales. Podemos detectar discontinuidades como grietas, traslapes, costuras, cierres en frío, laminaciones y porosidades. Todas estas son discontinuidades que están abiertas a la superficie, pero que si estuvieran un poco por debajo ya no las podríamos encontrar con este método. Esta es una de las limitaciones que puede tener el método. Todos los métodos dentro de ciertas categorías van a tener ventajas y limitaciones versus su complemento, que puede ser partículas magnetizables. Si la discontinuidad no está abierta a la superficie, simplemente no podríamos detectar la discontinuidad. Ahora, mencionan aquí que en principio los líquidos penetrantes son aplicados a la superficie a ser examinada, y esto permite que entren en las discontinuidades. Todo el exceso de penetrante debe ser removido y las partes deben de ser secadas y el revelador debe de ser aplicado. El revelador funciona o tiene dos propósitos. Uno será hacer salir el penetrante y absorberlo, y también generar un fondo de contraste para poder alcanzar la visualización de dichas indicaciones. Las tintas pueden ser visibles o pueden ser fluorescentes. Las visibles serán, valga la expresión, vistas o visibles bajo luz blanca, bajo luz natural, o puede ser luz artificial, pero normalmente las tintas son rojas. Y en el caso de las fluorescentes pueden ser tintas amarillas o amarillo verdosas, o incluso algunas anaranjadas, ¿no? Dependiendo la marca y el fabricante. Y estas vistas bajo luz ultravioleta. Los requerimientos del procedimiento escrito están contenidos en la tabla T621.1, y estos son súper importantes porque aquí nos dan el desglose. Yo creo que aquí podríamos resumir toda la metodología. De aquí podemos partir muy fácilmente. Tenemos tres columnas. Uno es el apartado de requerimientos, y otros dos son marcadores de si ese requisito es variable esencial o no esencial. Y mencionan que en la identificación de cualquier cambio en el tipo o grupo de familia de materiales penetrantes, incluyendo emulsificantes, reveladores, etc. ¿Qué es una familia de penetrantes? Si le preguntas a Toretto, pues la familia es lo más importante. Acá también. Si nosotros trabajamos con Metal Check, estoy metiendo ahí el golazo, o con Sherwin-Williams, o con Magnaflux, o con Finder, la que tú quieras, Cantesco, no sé, métele ahí el nombre que tú quieras. Esa marca la debes de utilizar para toda la prueba. ¿Por qué? Porque si tú combinas, no sé, Magnaflux con Sherwin, entonces esa marca no te va a garantizar los resultados de dicha inspección, o el fabricante dice, bueno, yo no te puedo garantizar los resultados si tú ocupas un consumible que yo simplemente no he probado. Yo de puro morbo he hecho las pruebas
combinando las marcas. Y si bien es cierto, obtenemos resultados, definitivamente no son los resultados que se obtienen en las marcas. Y para asegurar la calidad, porque esto es más para eso, para aseguramiento de la calidad de la prueba, entonces debemos de trabajar bajo las mismas marcas, ya que el fabricante de los consumibles es quien está de alguna forma garantizando el resultado bajo el uso de su propia marca. Esto no es tanto un tema comercial, sino es más un tema de aseguramiento de calidad. Después dice preparación de la superficie. ¿Cómo la vamos a limpiar? Si va a ser con medios mecánicos, químicos, solventes. Si vamos a realizar en la preparación. O sea, todas estas son variables esenciales. Si nos damos cuenta, a diferencia de otros métodos, tiene muchas variables esenciales. Y en el caso de líquidos penetrantes, casi todas son críticas. Es un método bastante quisquilloso. Entonces, en el apartado de la preparación de la superficie, nos mencionan cuáles son las que podemos establecer y que debe de ser en al menos una pulgada adyacente a nuestra zona de interés, mencionando como zona de interés la soldadura más la zona afectada térmicamente, si es que estamos hablando de soldaduras, ya que en la zona afectada térmicamente también nos interesa, también se pueden generar discontinuidades en esa zona. Continuamos con el método de aplicación del penetrante. ¿Cómo lo aplicaremos? ¿Con brocha, con rodillo, por aspersión electrostática, por inmersión? De repente anduvieron por ahí circulando en algún momento los plumones, qué sé yo. Lo que sea más práctico para nuestro uso. Después se habla del método de remoción del exceso de penetrante. Los penetrantes se pueden clasificar por tipo 1 y tipo 2, que son fluorescentes y contrastantes, pero también por el método de remoción. Van a ser removibles con agua, con solvente, con posemulsificable lipofílico o hidrofílico, según sea el caso. Después, otra variable esencial es la concentración del emulsificante lipofílico o hidrofílico y su tiempo, que en el caso de estos postemulsificables entran en varias industrias, pero en la industria, cuando menos en la industria metalmecánica en general, puede ser que su aplicación sea casi exclusivo del uso de líquidos penetrantes visibles removibles con solvente por su practicidad en la aplicación en campo. Pero bueno, eso depende de cada usuario. Seguimos con, después de que tenemos la concentración del emulsificante o de los tipos de emulsificante y su tiempo de permanencia en la pieza, que incluso a veces eso también se puede determinar por experimentación. Seguimos con la concentración del emulsificante en aplicaciones en spray. También tendremos que documentar. Otra variable esencial es el método de aplicación del revelador. Tenemos diferentes tipos de reveladores. Es el revelador en suspensión acuosa, soluble en agua, seco. Si nosotros podemos revisar otros documentos de referencia como el ISO 3452, donde viene una tabla muy bonita, donde se mencionan estos documentos. Esta clasificación tanto de tipo, método de remoción, tipos de solventes y también en el caso de los reveladores también se menciona. Y sus aplicaciones correspondientes. Después tenemos los periodos mínimos y máximos entre cada paso y los auxiliares para el secado, porque en ocasiones tendremos que secar entre cada paso. Después se habla de el tiempo de permanencia, cuando se incrementa el tiempo de permanencia del penetrante. Eso también está bueno porque en ocasiones por temperatura, a pesar de que estemos trabajando en una temperatura considerada estándar, que es de 5 a 52 grados, cuando estamos en el límite inferior, de 5 a 10 grados, tendremos que dar cuando menos el doble del tiempo que se lista en las tablas de ASME o de otros documentos, porque no es que se congele el líquido, pero puede cambiar la viscosidad y esto afectaría directamente el desempeño del líquido a la hora de introducirse a las discontinuidades. Tenemos también el incremento en el tiempo de revelado. Recordemos que el tiempo de revelado empieza a correr a partir de los
de que se seca en este caso el vehículo, que puede ser, si estamos hablando de reveladores no acuosos, en este caso suspendidos en suspensión de solvente. Una vez que se evapora todo el solvente, comenzamos a tomar el tiempo de revelado, que van a ser 10 minutos, y a partir de ahí podemos dar un tiempo de interpretación, pero van a ser 10 minutos, no más de 60. Esto porque la indicación puede crecer demasiado, hacerse difusa y también confundirnos a la hora de interpretar los resultados. Tenemos también la intensidad mínima de iluminación, que puede ser para el caso de los visibles cuando menos 100 candelas pie, que es el equivalente de 1076 lux, o 1000 microwatts sobre centímetro cuadrado en el caso de fluorescentes. También se menciona la temperatura considerada estándar en la superficie, que mencionamos que es de 5 a 52, y la pregunta es, si yo trabajo a una temperatura diferente, ¿no puedo trabajar? Sí, claro que sí. Existe un apéndice mandatorio que nos habla de la calificación del procedimiento por demostración para temperaturas no estándar. Se habla de la demostración del desempeño cuando sea requerida, y hasta ahí son todas las variables esenciales. Después tenemos ya como variables no esenciales 3 requisitos, que son los requisitos de calificación del personal que se deben de documentar en el procedimiento, que es lo que yo como usuario requiero para el personal que realiza la prueba, así como los materiales, las formas y los tamaños de las piezas a ser examinadas. Si bien es cierto, no estamos limitados, sí tendríamos que documentarlo. El hecho de que tengamos una tabla de variables no esenciales no quiere decir que no importen. Lo que nos indica es que si llega a haber algún cambio, basta con documentar el cambio y no necesariamente hacer la recalificación de esa variable por demostración, como se trata en las variables esenciales. Tenemos también como última variable no esencial la limpieza post-examinación, que muchas veces es como el patito feo, es así como que muchos dan una limpiada ahí muy a la ligera, pero hay que recordar que algunos materiales, cuando se deja impregnado el revelador, podríamos tener almacenamiento de humedad, porque recordemos que el revelador nos sirve para absorber al líquido penetrante. Si dejamos la pieza así y no se limpia, puede generar efectos adversos como oxidación y posteriormente la corrosión en la pieza, si es que no se procesa de forma rápida, no subsecuente. Y bueno, estas son todas las variables esenciales. En este documento vamos a revisar. Cada una de estas variables esenciales tiene el apartado correspondiente, que son la preparación de la superficie, tablas con los tiempos mínimos y máximos, secados, técnicas, temperaturas estándar, temperaturas no estándar, restricciones importantes como no utilizar líquidos penetrantes fluorescentes después de haber realizado una prueba con líquidos penetrantes visibles, ya que se degrada la fluorescencia. Si vamos a utilizar líquidos penetrantes removibles con agua, que no utilizar una temperatura y presión mayores a lo requerido, porque si no se puede sobrelavar la pieza. También tiempos de penetración nos dan las tablas, calibración cada año de los equipos de iluminación, aunque también aplicaría para los equipos de medición. Básicamente la calibración, o todos los equipos son susceptibles de calibración siempre que tengan que medir. Así hasta llegar al apartado de evaluación y documentación. Esto es solamente un recorrido general. Te exhorto a que revises el documento directamente en los apartados que estarán subrayados para poder hacer los ejercicios subsecuentes. Muchas gracias por tu atención y recuerda que estamos a un clic de distancia. Puedes escribir y con gusto te vamos a atender.